Amables oyentes, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Batalla por la Pureza Sexual. Una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Batalla por la Pureza Sexual es un programa que emitimos desde Bogotá bajo el auspicio de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Como siempre en todos nuestros programas, estamos en alianza con la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos desde Costa Rica. Recuerden, queridos oyentes y hermanos que nos escuchan, que Batalla por la Pureza Sexual es un espacio, un medio de gracia para ayudar a nuestros hermanos que están luchando y batallando contra los pecados de inmoralidad sexual. Así que estamos en un programa más emitiendo para poder dar soporte y orientación bíblica a aquellas personas que nos escuchan, a aquellos hermanos en Cristo que de alguna manera necesitan tener este tipo de herramientas para poder vencer los pecados de la inmoralidad sexual. Hoy en día sabemos que estamos en un mundo sensual y la iglesia de Jesucristo, pues desafortunadamente ha sido permeada por este mal en toda la historia, pero hay esperanza para nuestros hermanos, aquellos que quieren luchar, aquellos que quieren perseverar en su santidad para poder mantener la victoria en Cristo. Este programa Batalla por la Pureza Sexual que emitimos cada 15 días en vivo a las 8 de la noche hora Colombia, 7 de la noche hora Centroamérica. Lo desarrollamos con la participación de nuestros hermanos en Costa Rica, el hermano Ronnie Fallas, el hermano Adrián Pasarelli y también con el pastor y hermano Alexander León. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, así que quiero darle la bienvenida al hermano Alexander León, que también participa hoy en este programa especial. No sin antes decirle a todos nuestros oyentes que a partir de este momento pues pueden formular todas sus inquietudes, todas las dudas que se susciten a lo largo del programa en esta hora que vamos a estar. Y vamos a estar entonces dando respuesta en la medida de lo posible, de nuestro alcance. Que el Señor nos dé sabiduría para poder orientar a nuestros hermanos en este sentido. Así que, hermano Alexander, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Bienvenido a Batalla por la Pureza Sexual una vez más. Buenas noches, Franklin y hermanos. Una vez más, agradecido con el Señor, contento por este privilegio de estar participando con ustedes en este esfuerzo. Y sepan que los tenemos en oración, en nuestras reuniones de oración, que el Señor prospere este esfuerzo de la iglesia allá en Bogotá y que aunque sea una sola persona que se llegue a beneficiar, lo consideramos ya un gran logro. Claro que queremos ganar muchas almas, queremos llegar a muchos, pero si una sola persona se beneficiara de estos programas que ustedes están emitiendo, ya lo consideramos como un éxito. Entonces, igual contento de estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias, Pastor Alexander. Recuerden que así como el Pastor Alexander, el hermano Ronnie, el hermano Adrián, todos nosotros somos mentores del Ministerio Liberando a los Cautivos. Este es un ministerio que tenemos para ayudar a hombres y mujeres también a poder luchar contra los pecados de inmoralidad sexual. Es un curso que tenemos online para aquellas personas que están batallando contra este mal. Sabemos que este programa pues es una orientación específica sobre el asunto, pero también podemos tener algún familiar, algún amigo que necesita una ayuda más profunda en este sentido y estamos pues prestos a suministrarla. El programa de hoy, entonces, para que entremos en materia, hoy vamos a hablar acerca de la motivación correcta. Muchas de las personas que llegan a nuestro programa de Liberando a los Cautivos y escuchamos a otras personas, vienen batallando contra este pecado y no saben qué hacer. Y cuando encuentran, digamos, la oportunidad de empezar a enfrentar, digamos, este mal, empiezan a hacerlo, pero
generalmente lo hacen por motivaciones incorrectas, motivaciones indignas. Y una de las primeras cosas que empezamos a tratar en el programa, en el curso, es para qué la persona quiere evitar el pecado o por qué quiere la persona ser libre de este pecado. Y aunque este programa se refiere básicamente a los pecados de inmoralidad sexual, sabemos que cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de cosas que nosotros queramos abandonar o queramos hacer, debemos hacerlo con la motivación correcta. Así que podemos buscar en la palabra de Dios claramente que sería infructuoso tratar de hacer cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios. Y ese es el programa de hoy que vamos a tratar en Batalla por la Pureza Sexual. Dice el Señor en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese es el fundamento principal de nuestra vida, de nuestra existencia, glorificar a nuestro Dios desde ahora y para siempre. Ese es nuestro deleite. Y el pecado de la inmoralidad sexual no podemos obtener una victoria duradera, una victoria relevante, real, si no tenemos el foco claro de por qué lo debemos hacer y cuál es la motivación de eso. En algún momento bien nos decía el pastor Alexander que mucha gente durante años de esclavitud a la pornografía intentan un método tras otro, un libro o un grupo de ayuda tras otro, siempre buscando el conocimiento que los libre para poder sentirse mejor. Pero ¿para qué lo hacen? ¿Para que otros lo pudieran ver como un gigante espiritual? ¿O para tener una mejor imagen? Pero es evidente que todos estos son motivos equivocados. Todo se enfoca en la persona y no en Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Pastor Alexander, ¿qué podemos hablar entonces al respecto de esto, de las falsas motivaciones? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual a entender esta parte, y también a nuestros hermanos, a los oyentes que quizá no están luchando contra el pecado, pero que con este pecado de inmoralidad sexual, pero que en algún momento pueden orientar a otras personas acerca de la motivación? Pastor Alexander. ¿Me escucha Franklin? Sí, perfectamente. Sí, es que tenía aquí un mensaje como si hubiera problema de comunicación, pero bueno, hermanos, la motivación de la gloria de Dios la puede entender solamente aquel que entiende el Evangelio. Si no hay una comprensión correcta del Evangelio, no se va a entender por qué es que nosotros, los creyentes, queremos vivir para la gloria de Dios. Hay más versículos en la Biblia que nos invitan a hacer las cosas con la motivación correcta, a entender qué es lo que pide el Señor de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Deuteronomio 10:12 que dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces vemos que eso que pide el Señor es imposible que lo haga la persona que no ha entendido el Evangelio y recibido los beneficios del Evangelio, porque entonces se va a engañar con otras razones por las cuales dejar su vicio específico sexual o cualquiera que sea. La vez anterior decíamos que hay muchas consecuencias negativas en cuanto a este pecado, y eso puede ser lo que está motivando a las personas, el temor a las consecuencias, sea en esta vida por causa de enfermedades, supongamos si es que la persona está cayendo en actos inmorales de fornicación y tiene el temor a enfermedades que se transmiten sexualmente, sea que la persona tiene temor de cómo esto va a afectar su vida sexual una vez que se case. A veces las personas tienen temor
hay varios temores, pero si nosotros vemos lo que dice este versículo de Deuteronomio 10:12 que yo leí, cuando el Señor pide que andemos en sus caminos y que le temamos, dice que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Eso es precisamente hacerlo para su gloria. Ya no depende de solamente querer librarme de las consecuencias tristes del pecado, sino que hay una motivación, su gloria. ¿Por qué quiero su gloria? Porque lo amo, porque quiero servirle. ¿Y de dónde surge todo eso? De un corazón que está verdaderamente agradecido por haber recibido la gracia de Dios. Claro, una persona que no es creyente obviamente no puede entender de qué estamos hablando. Dice por ahí un autor que un predicador define la gloria de Dios como la belleza de su infinita y múltiples perfecciones. Digamos que esa debería ser el propósito de nosotros siempre, hacer las cosas para que Dios se glorifique a través de nuestros actos. Lamentablemente, esa desviación del amor por sí mismo es lo que hace que las personas, pues, obviamente no perduren en su lucha contra el pecado, porque pues uno no puede erradicar un pecado con otro pecado, y lo que no se hace para la gloria de Dios pues es pecado. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decirle a estas personas que de entrada quieren luchar contra el pecado, contra los pensamientos inmorales, contra este tipo de cosas, hablando de que son creyentes? Porque es una realidad, hermano Alexander, que cuando las personas llegan, por ejemplo, al curso, sabemos que la primera lección es esta, la motivación correcta, y casi que todo el mundo se queda como sorprendido. Yo no sabía esto, estaba desenfocado, lo estaba haciendo de maneras diferentes. ¿Cómo podemos nosotros decirles a esta persona qué es lo que deberían hacer desde la primera vez para entender que si van a luchar con esto o con cualquier otro pecado deben hacerlo para la gloria de Dios de manera práctica? Sí, bueno, aparte de esto que acabo de decir, de ser sinceros y ver si hasta este momento la lucha ha sido simplemente por un temor a las consecuencias del pecado, eso es contra lo primero que se enfrentan las personas, a hacerles entender esto. Hay otra parte que también, si las personas son cristianas, pueden estar cayendo en esto, sobre todo cuando estas personas tienen algún tipo de participación activa en la iglesia, rinden algún servicio, y lo que los está moviendo es esa incomodidad de conciencia. Quisieran como nada más librarse de eso para seguir ya con su propia agenda, que es hacer algo en lo cual se sienten bien. Yo quisiera leer dos cosas. Siga tranquilo, adelante. Yo quisiera leer dos versículos que nos deben poner a meditar. En Miqueas 6:6 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y después en el mismo Miqueas 6:8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Entonces habla de la justicia, de la amar misericordia, de humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿por qué he comentado esto? Porque a veces, aunque la persona es cristiana y dice haber entendido el evangelio, también quiere hacer el curso como si fuera que ahora voy a hacer esto para mostrarle a Dios un logro y presentarme ahora a Dios con algo de méritos. ¿Me entiende? Entonces el trofeo que le voy a presentar a Dios es, supongamos ahora, el curso dura 7 semanas, digamos. Sí, llevándolo 2 lecciones por mes o algo así. Alguno podría tener eso, la motivación es al final mira Señor, he estado 7 semanas haciendo este curso, todo lo he hecho bien, y se presenta ante Dios como si esa fuera su ofrenda. Me he portado bien, ahora sí puedo, y eso es completamente perder de vista las cosas. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, hemos recibido el perdón a través del sacrificio de Cristo, y lo que debe entonces motivar nuestra vida de santidad es un profundo sentimiento de agradecimiento y
como usted empezó, de procurar su gloria. Ya que Él ha sido tan maravillosamente misericordioso conmigo, que me ha perdonado mis pecados, que me ha limpiado, que me ha adoptado como su hijo, entonces yo debo responder a eso ¿cómo? Humillándome ante Él y temiéndole, andando en sus caminos. Esa es la motivación correcta. Quiero dejar esto por amor a mi Señor, porque Él me salvó, porque Él fue misericordioso conmigo. Si esa es la motivación que la persona tiene, eso será una motivación perdurable. Pero las otras motivaciones tienen un efecto temporal, y eso lo hemos visto una y otra vez. Sí, y es que lamentablemente ahí es donde muchas veces en las iglesias, eso es un hilo muy delgado, ¿no? El poder entender esto que precisamente el pastor Alexander nos está ilustrando, que es oportuno, porque el corazón es tan engañoso que se puede desviar realmente el propósito del por qué se hacen las cosas. No solamente con el pecado de la inmoralidad sexual, sino para verse como el súper cristiano, el súper ministro del pueblo de Dios haciendo las cosas y casi que Dios está entrando a deber. Mira, Señor, yo venía mal, pero ahora estoy haciendo las cosas muy bien. Tú me debes paz, tú me debes prosperidad, tú me debes liberarme de esta esclavitud. Casi que el cristiano, erradamente obviamente, está transfiriéndole la culpa a Dios, y eso pues podemos decir que es un acto de legalismo, porque lo único que el cristiano erradamente está haciendo es tratar de llevarse su propia gloria y haciendo cualquier cosa para buscar sus propios méritos, ¿sí? Entonces este es un tema que quizá muchas veces no se tratan porque desafortunadamente en las iglesias de hoy poco o nada se habla acerca de lo que es vivir para la gloria de Dios, porque además el término tampoco se entiende, Pastor Alexander. O sea, a veces uno escucha por allí deportistas cristianos que dicen, no, todo para la gloria del Señor, no, esto para la gloria, pero parecieran que son palabras vacías. No hay una conciencia clara de qué es lo que se está diciendo y la trascendencia de lo que se está diciendo. Y más aún cuando se está luchando contra los pecados de inmoralidad sexual. ¿A qué cree usted, pastor, que se debe este enfoque errado en cuanto a el hablar de la gloria de Dios? Bien, yo insisto, mi hermano Franklin, que es una distorsión del evangelio, lo que muchos han escuchado, y por eso es que no tienen la motivación correcta. Porque le digo, lo he escuchado, en todas partes se le dice a las personas que no tiene que hacer tal cosa o cual otra, pero ¿cuál es lo que hay detrás? Si usted hace esto, o más bien si usted no hace lo otro, Dios no le va a bendecir. Entonces las personas lo que están es detrás de algo que quieren que Dios les dé. Entonces, si me porto mal, Dios no me va a bendecir. Eso es no entender el evangelio. Nosotros, si entendemos bien la grandeza del evangelio, que hay perdón de pecado, limpieza a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, eso nos hace valorar tanto la vida eterna que nos es otorgada, que aunque Dios no nos diera nada más en esta vida, y Él es misericordioso y nos da muchas cosas, pero aunque no nos diera nada más, ya teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, eso es lo que pasa. Se escuchan muchas meditaciones, libros, etcétera, con muchas motivaciones diferentes. Y también quiero aclarar algo. Hay metas que es válido tener y que no hay que desestimar, pero que no son la meta. En el caso de un joven soltero de una iglesia debería ser consciente de que si no aprende a vencer el pecado de lujuria, él no está preparado para entrar en una relación matrimonial, porque aquella persona que es dominada por la lujuria, soltero, casándose, eso no se va a solucionar, va a añadir un pecado más.
que ahora no solo va a tener su pecado de lujuria, sino que ahora va a estar pecando contra la que sea su esposa o su esposo. Entonces, esa persona que entiende eso, que este pecado le impide llegar a formar un matrimonio correcto y una familia correcta, puede tener, esa es una meta correcta en sí misma, pero no debe ser la meta. Debe verlo como una meta porque es algo válido en su vida, con lo cual también puede glorificar a Dios. De manera que es válido que un pastor le diga a un joven, mira, si no aprendes a luchar con este pecado y a vencerlo, se te van a obstaculizar metas en tu vida, por ejemplo, un matrimonio correcto, que también lleva gloria a Dios. Pero si ese joven pone como su meta el vencer el pecado porque se quiere casar, entonces ha perdido el enfoque. ¿Por qué? Porque una vez que obtenga lo que quería, su matrimonio, y ya aquella meta perdió su sentido, ya la tiene, y entonces fácilmente volverá a caer en el pecado. Sí, veo. Entonces, otras metas que se tengan tienen que ser secundarias. No necesariamente que no puede haber otras metas que se logran y que son también razones para dejar el pecado, pero no la meta principal. Bueno, eso es bien importante aclararlo porque quizás un oyente puede estarse preguntando, bueno, o sea, que yo no puedo hacer esta por amar más a mi esposa porque yo quiero deleitarme con ella, porque yo quiero respetarla, porque quiero amarla, entonces no es válido, solamente tiene que ser para la gloria de Dios, es lo que está diciendo el hermano Alexander precisamente. Pueden haber unas metas secundarias, pero la meta principal es glorificar a Dios. Sería muy importante, hermano Alexander, poder dar algunas pautas prácticas de cómo es que se debe glorificar a Dios en esta área sexual, con toda la experiencia que tenemos. Pero quisiera que pensáramos un momento en esto. Vamos a ir a una pausa de música y volveremos entonces para que podamos ver, hermano Alexander, algunos aspectos prácticos dentro de este tema del pecado de la inmoralidad sexual por la pureza, de cómo es que una persona que está luchando contra este mal debe enfocarse de manera práctica para glorificar a Dios. Así que vamos a una pausa de música y ya volvemos en Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo.